Hola, querida iglesia, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Es un gozo, una vez más, encontrarnos para recibir y estudiar la palabra de Dios. Como todos los miércoles, sabés que a partir de las 18 horas nos juntamos a orar como iglesia y a las 19 horas tenemos nuestro tiempo de estudiar la palabra del Señor. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios que lleva por título Motivos por los que existo. Está basado en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, del verso 11 al verso 21, donde en mi Biblia, que es una revisión de Reina Valera 1960, donde dice que nos habla respecto al ministerio de la reconciliación. Ahora es interesante para nosotros entender y saber que hemos sido creados con un propósito de parte del Señor. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto nos enseña que cada uno hemos sido creados con un propósito eterno, que no somos frutos de un accidente, no somos frutos de una casualidad, sino que Dios ha establecido y Dios ha querido y Él quiere que realmente cada uno de nosotros tenga un propósito en el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que sí, hemos sido creados para gloria y alabanza de nuestro Dios. Quiero ministrarte rápidamente algunos principios o algunas verdades por qué hemos sido criados. El primer punto que quiero hablar es que fuimos criados con el propósito de ser siervos. Qué interesante que es esta palabra, entender este principio espiritual o esta verdad, de entender en este tiempo donde se nos habla tanto del éxito, donde tanto se nos habla de poder alcanzar, de poder llegar, de poder lograr. En la palabra del Señor y en este estudio, el primer punto que quiero que hablemos es referente a que fuimos creados para ser siervos del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 20, verso 27, nos enseña la palabra de Dios el siguiente punto: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En la cultura de Jesús realmente podemos nosotros contemplar que la voluntad de Dios y el anhelo de Dios es que el propósito de nuestras vidas es que podamos servir, ser siervos. En la cultura de Jesús, Jesús mismo dijo, cuando ustedes van a un restaurante o cuando ustedes van a comer, ¿quién es el mayor de entre ustedes? ¿El que se sienta a la mesa o el que come? Y seguramente muchos habrán observado y habrán dicho el que se sienta a la mesa. Mas Jesús dice, mas no será así entre ustedes, sino que será mayor aquel que sirve. Entonces vemos que la cultura de Jesús, en este primer principio o en esta primera verdad que fuimos criados con el propósito de ser siervos, el Señor nos anima a que realmente podamos ser servidores de otros. En el libro de Esther, porque también nos habla cuán importante es en este tiempo servir a los demás, pues para esta hora Dios nos apartó con un propósito, y no tan solo servir a nuestro prójimo, que es nuestro próximo, sino también poder servir a la sociedad. En el libro de Esther, que es uno de los libros que más me gustan de la palabra de Dios, realmente es un libro hermoso de la Escritura, nos dice en el capítulo 4, verso 3, y en cada provincia, lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, escucha esto, gran tristeza, gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron entonces, y se lo dijeron, le compartieron cómo estaba el pueblo. Y dice, entonces la reina tuvo gran dolor
y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no se lo aceptó. En un momento donde realmente el pueblo de Dios, el remanente que había quedado allí, estaba siendo realmente viviendo un periodo peligroso, un periodo donde realmente ellos podían quedar encarcelados. Mardoqueo, su tío, era aquel que realmente hablaba en nombre del pueblo de Israel, sumergido en este tiempo, pero dice que la reina Esther allí puso su vida, y me gusta este otro pasaje, porque el verso 14 nos dice, porque si callas, absolutamente, Mardoqueo le dice a Esther, Esther, si no te involucras, Esther, si no te pones en una posición de servir a tu pueblo, si no te pones en un papel de servir a la sociedad, dice, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, para que dice para los judíos, mas tú y la casa de tu padre van a perecer, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué interesante. Estamos también llamados a servir a la sociedad. No tan solo ser siervos a nuestro prójimo o al que está a nuestro lado, sino también ser siervos aún en este tiempo. En estos días estamos como iglesia organizando y celebrando un tiempo muy especial, donde entendemos que la iglesia no tan solo tiene que ser una voz profética en este tiempo, donde la iglesia no tan solo tiene que alimentarse de la palabra de Dios, sino que también entendemos que tenemos que servir a los demás. Estamos entendiendo como iglesia, ahora el 5 de septiembre estamos haciendo una movida para poder bendecir un barrio de la ciudad, donde estamos juntando alimentos, donde queremos bendecir a los niños, donde se están juntando zapatillas, donde se están juntando diferentes ropas de diferentes tamaños y edades. Y entendemos que es el tiempo no tan solo de predicar la palabra, no tan solo de al llegar y alcanzar al prójimo, sino que también es el tiempo de servir en medio de esta sociedad. En el libro de Josué nos deja muy bien en claro realmente cuál era la posición de Josué con respecto al servicio. Dice la palabra de Dios, y esto tiene que ver también con nuestra familia. Libro de Josué, capítulo 24, verso 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién ustedes van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ustedes habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y esto también nos habla de que el servicio, el ser siervos, tiene que ver con un contexto también que alcanza y llega aún a nuestras familias. Acá Josué estaba diciéndole y se había puesto allí delante de todo el pueblo de Israel que había cruzado el Jordán, que había llegado el tiempo de repartimiento de tierras, y ahora él se planteaba y se decía, mi casa y yo serviremos al Señor. Así que el primer punto es que fuimos creados con el propósito de ser siervos. Mi antiguo pastor decía, quien no sirve para servir, ¿cómo era? No sirve para vivir. No sirve para vivir. Interesante esa posición, pero realmente si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser servidores de otros. El segundo punto es que fuimos creados con un propósito de ser luz. Qué interesante es esta posición, porque dice la Escritura que la luz no se esconde y no se pone debajo del almud, no se pone debajo de la mesa, sino que hay que colocarlo arriba para que ésta ciertamente alumbre. En el libro de Juan capítulo 1, verso 5, nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Entonces vemos
que realmente la importancia de que seamos luz, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, nos deja una clara enseñanza sobre cuál es uno de nuestros principales objetivos en este mundo. En un mundo donde las potestades de las tinieblas avanzan sobre matrimonios, familias, hogares y sobre cada parte de la sociedad. Es imperiosa la necesidad de ser luz en medio de las tinieblas. Y esa es una posición que Dios está llamando a la iglesia en este tiempo. En este tiempo donde no podemos dejar de ver el contexto de la cuarentena en la cual estamos viviendo y experimentando. Una cuarentena que se prolongó y seguramente se va a seguir prolongando. Una cuarentena donde muchos han comenzado teniendo un regocijo y alegría porque iban a descansar, porque iban a pasar un tiempo en familia, pero al prolongarse, ahora ciertamente están cayendo muchas personas en cuadros depresivos, en cuadros en los cuales están encerrados, en los cuales realmente están sufriendo. Aún estábamos escuchando en el día de ayer que los psicólogos ni siquiera tienen una respuesta para este tiempo que nos toca experimentar y vivir. Y aún en medio de esta situación, en medio de esta necesidad, en medio de esta crisis emocional, psicológica, en estos momentos o tiempos donde nos toca experimentar esta cuarentena, tenemos que ser luz. La iglesia debe tener una palabra certera. La iglesia no debe esconderse debajo del almud, sino que realmente tiene que tener un papel preponderante. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 14 nos dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La importancia, querida iglesia, querido hermano y amigo, de que podamos ser luz en este tiempo, que nuestra vida marque una diferencia, como dice la palabra, para que vean vuestras buenas obras. Para eso somos luz, para que los demás puedan ver que hay algo totalmente diferente en nuestras vidas. Es hora de levantarnos sin importar la situación actual en la cual nos encontremos. La gloria del Señor ha nacido sobre cada uno de sus hijos. En el libro de Isaías capítulo 60 dice: levántate, iglesia, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas, escuchad, cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué impresionante, es tiempo de levantarnos, es tiempo de tomar nuestra posición espiritual, es tiempo de ponernos en la presencia de Dios y alumbrar a esta sociedad, alumbrar y manifestar la gloria de Jesucristo. Lo tercero que me gustó mucho y me parece interesante este punto es que fuimos creados con el propósito de ser sal de la tierra. Qué interesante. La palabra salarium, porque la palabra sal viene del salarium y viene del latín dinero, en sal. Así que salarium significa dinero en sal. Y esto se refería nada más ni nada menos que al pago de los soldados romanos. Así que fíjate que el Señor nos dice que fuimos creados con el propósito de ser sal de la tierra, y salarium tiene una connotación. Ahora, para la iglesia, en el libro de Mateo capítulo 5, verso 13, nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, pero la sal, si se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que, dice, para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué interesante. La otra vez estaba mirando algo y yo estábamos en casa, y en casa tenemos la costumbre que cada vez que vamos a almorzar, sí, comúnmente cuando vamos a almorzar, lo primero que hacemos, y a aquel que le toca poner la mesa, trae el salero y trae el pimentero, ¿no?
no es una costumbre porque a veces ni la usamos, pero es interesante reflexionar. Si esa sal ciertamente queda en el salero y no es vertida, no produce la eficacia por la cual la traemos a la mesa. Así pasa con nosotros los cristianos. Si nosotros no salimos del salero, si nosotros nos quedamos metidos adentro del salero, no vamos a cumplir la función para la cual el Señor nos dice que somos sal de la tierra. Y tenemos que tener una posición de salir de nuestra situación, de manifestar a las naciones, de manifestar a nuestro barrio, de manifestar a nuestra ciudad, de que realmente somos la sal de la tierra. En el libro de Job, mirá qué interesante, capítulo 6, verso 6, nos enseña la palabra que ciertamente la sal era utilizada, como decimos hace un instante, para poder sazonar los alimentos. Y mirá, me gustó buscar esta palabra. Dice Job capítulo 6, verso 6, se comerá, dice, lo desabrido sin sal. ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Qué interesante, ¿eh? Ya Job estaba invitándonos y a decirnos la importancia de la sal en los alimentos. En Levítico capítulo 2, verso 13, nos enseña que la sal del pacto se usaba en todas las ofrendas. Levítico capítulo 2, verso 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda sal del pacto que tu Dios en toda ofrenda tuya vas a ofrecer la sal. Y vemos la sal como un elemento que se utilizaba para todos los pactos de las ofrendas. En el libro de Números, capítulo 18, verso 19, se utilizaba la sal como símbolo para preservar los pactos hechos con el Señor. Dice Números 18, 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, les he dado para ti y para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es donde Jehová, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, mirá qué tremendo es que podemos entender que la sal también nos habla de que sirve para preservar los pactos hechos con el Señor. Los profetas del antiguo pacto eran, y me gustó esto, porque los profetas del antiguo pacto eran la sal de la tierra de Canaán. Ellos tenían esa situación, ellos actuaban y eran la sal allí en Canaán. Pero ahora los cristianos, aquellos que estamos ahora en la tierra, somos los responsables de la sal de la tierra. Así que quiero invitarte que allí donde te encuentres, cumplas el propósito por el cual Dios también te llamó, para que cumplas el propósito por el cual Dios un día te levantó, porque tenés que entender y yo tengo que entender que fuimos criados con un propósito, y el propósito de Dios es que podamos ser sal de esta tierra, pero para poder salar vamos a tener que salir del salero. Y yo quiero invitar que la Iglesia de Jesucristo se levante en este tiempo, en esta situación, que se levante en el nombre poderoso de Jesús y que salga de su situación, que salga de su comodidad, que salga de su salero y comience a sazonar, a darle vida a este sistema o este mundo que tanto nos necesita. Lo cuarto, y ya casi para ir terminando, dice la palabra de Dios que fuimos criados, o fui criado con el propósito de ser un embajador. ¡Qué lindo! Qué hermoso título nos da la palabra del Señor! En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, nos dice aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y qué hermoso propósito nos entrega la palabra del Señor. Sabiendo, dice que somos embajadores de Jesucristo. Un embajador es el máximo representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. Es decir, Dios nos ha colocado como representantes de su reino
en este mundo. Mirá qué propósito glorioso, extraordinario y maravilloso nos entrega el Señor de ser llamados embajadores, como dice aquí en el libro de 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermoso propósito en cual todos somos partícipes de aquellos que hemos recibido un día a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No es solo para una élite, no solo es para pastores, no es solo para líderes, sino que la Biblia declara que todos somos embajadores en nombre de Jesucristo. Representamos a Dios aquí en la tierra. Y al representar a Dios aquí en la tierra, realmente nos tiene que enseñar de que tenemos que tener una forma de transitar, una forma de caminar. Tenemos que tener una integridad, porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas que el mundo continuamente está leyendo. No nos lee el mundo cuando vamos tan solo a la iglesia, sino que el mundo nos mira nuestra carta en nuestro proceder en cualquier lugar donde nos manejemos en nuestras vidas. La gente lee nuestra carta en nuestro trabajo, la gente lee nuestra carta en una cola del banco, la gente lee nuestra carta cuando quizás tenemos que ser pacientes y esperar situaciones que no nos gusta esperar. Tenemos que también realmente representar a Cristo cuando quizás nos pegamos un martillazo en el dedo, y ahí tenemos que también representar a Jesucristo. Somos embajadores de parte de Dios. Somos representantes. En el libro de Mateo capítulo 10, verso 7, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Alguien que solamente representa puede tomar esta envergadura y esta posición, no tan solo espiritual, sino una posición de reino, de decir realmente, y yendo a predicar diciendo el reino, represento al reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo está o estamos representando el reino de los cielos aquí en la tierra? El Señor Jesucristo fue uno de los encargados juntamente con los 12. Después vino el tiempo de Pentecostés y Dios levantó hombres y mujeres nuevos testamentarios, y hasta el día de hoy llegó donde vos y yo somos los representantes de la iglesia del Dios viviente aquí en la tierra. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, nos señala y nos muestra que tenemos un objetivo. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, porque el Señor nos sacó y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como representantes, no tan solo tenemos un claro objetivo sobre nuestras vidas, sino que tenemos un claro objetivo sobre la sociedad. Tenemos un claro objetivo que tenemos que también cumplir, porque más allá de que tenemos un propósito eterno, de que Dios nos llama con un propósito, pero hay una tarea que hacer. Y la tarea es que debemos pronunciar el nombre de Jesucristo en tiempo y en fuera de tiempo. Que tenemos que hablar como representantes de este tiempo, como representantes o embajadores del reino de los cielos. No podemos callar nuestra boca. Estoy mirando unas cosas interesantes estos días y estoy viendo cómo se maneja un presidente, cómo se manejan los representantes, con qué ahínco, con qué fuerza, con qué honestidad se manejan para poder representar a su nación. Y cuánto más nosotros, que somos aquellos embajadores de Cristo, que tenemos que representarlos, pero también tenemos una tarea que es hablarles a otros del reino de los cielos. Como dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso que el Señor hizo con nosotros, tenemos que hacerlo con nosotros. Tenemos que hablarles de Jesús. Como alguien dijo, la iglesia está en cuarentena.
pero la palabra no se ha encerrado, la palabra sigue corriendo, la palabra sigue cumpliendo su propósito, pero por eso te digo que a pesar de que nos encontramos sin la posibilidad de no estar adorando en nuestra casa, quizás no tengamos la posibilidad de estar repartiendo tratados, haciendo campañas, pero sí tenemos elementos suficientes y necesarios que Dios nos ha entregado en este tiempo, como la tecnología, para poder llegar y alcanzar a otros. Dice en el libro de Segunda de Timoteos que tenemos que representarlos de una forma digna. Representar, dice Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2:15, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Repito, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Amada iglesia, ya todos sabemos que estamos en uno de los tiempos donde el Señor viene a buscarnos, donde sabemos que es inminente la venida del Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, aquellos que realmente hemos sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de la sociedad? La Biblia nos enseña que tenemos que ser dignos representantes, dignos embajadores del reino de los cielos. Por eso tenemos que procurar con diligencia presentarnos delante de Dios o delante también de los hombres aprobados. Recuerdo una porción de la palabra del Señor donde en el libro donde Samuel, terminando sus días, se presentó delante de todo el pueblo y él dijo estas palabras: si yo he dañado, si yo he lastimado, si yo he proferido, si yo he robado, he profanado, que alguien se levante y me lo denuncie. Y dice la Escritura que ninguno de los que estaban allí, ninguno osó levantarse diciendo que Samuel había hecho las cosas mal. Se había comportado dignamente y aprobado. Esto nos está hablando de integridad, pero también dice que no tiene de qué avergonzarse, que nuestros hechos, nuestra forma de andar y nuestra forma de caminar nos lleven a una posición de ser embajadores, de representar a Cristo con honra, con gloria, con poder, con manifestación del Espíritu Santo, pero que no representemos a Jesús con vergüenza, que no tengamos que agachar nuestra cabeza, que no tengamos que esconder de que somos hijos del Dios Altísimo, que somos dignos representantes porque Él pagó por alto precio con su sangre por la vida de cada uno de nosotros. Y quiero terminar en esta tarde en el Salmo 138, Salmo 138, verso 8. Y quiero terminar con estas palabras. Mirá lo que dice la Escritura. 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas o no desampares las obras de tus manos. Y yo quiero pedirte que en esta tarde tú coloques tu nombre allí en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en Gustavo. Jehová cumplirá su propósito en Marcela. Jehová cumplirá su propósito en Estefanía. Jehová cumplirá su propósito en Emanuel. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, porque Dios nos ha creado con un propósito eterno y fiel es aquel que lo prometió, aquel que también lo cumplirá. Quiero ministrarte en esta tarde esta hermosa y tremendo estudio de la palabra del Señor. Motivos por los cuales existo. Existo porque Dios tiene un propósito eterno sobre mi vida y debo cumplir con ese propósito que Dios un día estableció.
sos parte del propósito. Y si nunca vas a lograr llegar a alcanzar al pico de regocijo, de alegría, de felicidad, a cumplir tus metas y el desarrollo de tu vida, si no entras en el propósito de Dios. Podrás decir que alcanzaste metas, que lograste sueños, pero si nunca alcanzás el propósito de Dios, nunca hallarás el pleno gozo, el regocijo y la felicidad que Dios tiene preparado para tu vida. Déjame orar en esta tarde por vos y quiero, Padre, yo ruego por la vida de mis amigos, ruego por la vida, Señor, de mis hermanos que están al otro lado del receptor. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba, te bendice y también te glorifica. Te honro en esta tarde, Señor, porque tú nos has mirado, Señor, porque no somos parte de un accidente, Señor, no somos parte, Señor, de tiempos, de circunstancias o de situaciones, sino que tenemos un propósito. Señor, te damos gracias, porque cuando no estaba Cristo en nuestras vidas, vagábamos sin un conocimiento pleno. Señor, nuestras vidas eran como las olas del mar, íbamos de un lado para el otro. Mas cuando Cristo vino, Señor, a nuestro corazón, nuestra vida comenzó a tener un propósito eterno. Y mi alma te bendice y te alaba, Señor, porque a ti te ha placido entregarle al hombre y a la mujer, aquellos que por la fe le han aceptado a usted como Señor y Salvador, les has entregado un propósito. Señor, y yo suelto esta verdad espiritual y suelto esta palabra sobre todos los que me están escuchando. Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, ahora, Dios, yo ruego que esta palabra, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ahora esté tocando sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas, sobre aquellos, Señor, que tienen propósitos, pero no están caminando sobre los tales. Señor, por aquellos que quizás se han apartado del propósito de Dios.